Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con una nueva video reseña. En este caso es la reseña número 100 del canal. Quería primero agradeceros a los que veis los vídeos, a los que seguís al canal, a los que no lo seguís, pero veis algún vídeo de vez en cuando o lo compartís. Porque bueno, pues para eso está hecho el canal, para que os pueda dar una idea. Yo me alegro mucho pues cuando alguien de algún vídeo pues decide comprar o no comprar algo, me haya gustado o no. Pero bueno, ese vistazo rápido y esa sinopsis o impresiones puedan decidir a cualquiera a favor de comprarlo o no comprarlo. Al final, como digo, no busco que se coincida conmigo, sino simplemente pues entender por qué me gusta una cosa u otra y que cada uno también pueda decidir. Bueno, para este vídeo número 100, pues he decidido reseñar Black Sad aprovechando el lanzamiento de la sexta parte de la obra, de este Todo cae primera parte. Y pues he aprovechado para releer los 6 tomos, acabo de terminar el sexto y voy a comentar un poco por encima, aunque es una obra más que conocida, pero bueno, para quien no la pueda conocer o tenga dudas sobre alguno de ellos, lo que me ha parecido Black Sad en concreto. Aquí tenemos a Black Sad, una pequeña figura que he conseguido hace poco y bueno, muy impulsado un poquito por la emoción de leerlo, decidí hacerme con ella. Y como digo, voy a ir comentando los tomos uno a uno, un vídeo un poco más largo de lo habitual, pero para poder marcar algunas diferencias porque sí que hay entre los diferentes tomos. Empezaremos por el primero, Un lugar entre las sombras, que aprovecharé para hacer una visión general sobre la obra. Black Sad es un gato negro, un detective privado, y es una obra de género noir, especialmente en este primer álbum, que es el más noir de todos. Es la investigación de un asesinato y sigue, digamos, los tópicos del género negro. Una investigación, varios bajos, palizas, y al final un culpable, un personaje poderoso, eh, cuya revelación es un poco sorpresa y un poco pues atacar algo fuera de tu alcance. Por eso digo que cumple, vamos, con los tópicos del género. El guión de Juan Díaz Canales es perfecto, o sea, es un guión maravilloso de género negro, que además tiene la suerte de que el dibujo de Guarnido se le ajusta perfectamente. En este primer álbum todavía el dibujo se nota un poco, en algunos momentos un poco dudoso, digamos. Es un personaje más oscuro, con unos rasgos más marcados. Según va avanzando la serie, cada vez va optando por un estilo más cartoon, un color más vívido. Eh, este es, como digo, el más oscuro de todos, en el que los personajes son más, como digo, más duros. Prácticamente nunca ves sonreír a Black Sad, sus gestos son, como digo, de una dureza mayor. Voy a enseñar alguna imagen del último para ver quizá el mayor contraste posible entre este gato callejero duro y este otro que a mí me recuerda mucho más pues a un personaje cartoon, un personaje digamos del estilo Disney, más afable cuando está de buenas, aunque sea un personaje también duro y muy peleonero. eh, bueno, aquí como digo hay alguna referencia sexual, incluso muy sutil, muy bien dibujada. Como digo, el dibujo de tanto un estilo como el otro es intachable. Narrativamente es muy fluido junto con el texto, los ventanas, los bocadillos de ambientación muy unidos a la imagen, los diálogos son rápidos. La historia es muy interesante, no da ninguna sorpresa esta primera historia desde el principio, aunque el personaje, el malo, digamos, se ofrece entre sombras, es decir, no te muestran su rostro y demás. Realmente no es necesario, es decir, puedes adivinar quién o qué tipo de personaje puede ser. La gracia está en la ambientación, en las calles. Aquí el dibujo de Guarnido es apabullante con la cantidad de detalle que ofrece, eh, tanto en personajes secundarios. Es un cómic que está lleno de personajes secundarios que solamente aparecen en una viñeta, pero que están dibujados con total detalle, pero también de aspectos arquitectónicos de la ciudad, las zonas en las que frecuenta, bares, edificios, zonas más iluminadas, aunque como digo, este primer libro, exceptuando la parte final, en la que sí que va a un rascacielos, transcurre casi todo en los bajos fondos.
Es una buena historia para iniciar porque bueno, te establece perfectamente el carácter de Black Sad. Es una historia sencilla, asequible. Se queda en 48 páginas, creo, aunque creo que son 46 de dibujo, porque viene marcada la página por guarnido en 46, aunque la numeración del tomo sea 48. Entiendo que son porque las primeras páginas deben ser páginas en blanco al principio. Efectivamente empieza en la página 3, que sería la primera. Sí, aquí está numerada. Luego los tomos van engrosando un poquito el tamaño hasta las 56 páginas. O sea que se queda en un tomo europeo no demasiado grueso. Como digo, es un buen inicio, aunque todavía el personaje está de una forma no del todo definida. El segundo, que para mí es de mis favoritos, este Arctic Nation, retoma de nuevo una historia de género negro, en este caso la investigación de una niña desaparecida en un pequeño pueblo en el cual hay un choque entre políticos conservadores de supremacistas blancos y una población generalmente negra o de color. Se introduce ese aspecto en el cual los personajes, no lo he comentado porque es un hecho que la verdad es que no tiene incidencia como tal en nada más que en el aspecto visual. Aquí, aparte de ser animales, toman en conciencia el tema de su color, del color del pelaje. Y Black Sad, obviamente, es un gato negro, con lo cual se enfrenta a estos supremacistas blancos. Aparece otro personaje aquí, que es este Weekly, un periodista, es un zorro, es astuto, rápido, se mete en todo, y aquí no pasa de ser un personaje secundario divertido, pero se convierte en un secundario fijo, que está presente en todos los tomos a partir de aquí, y además, como digo, un personaje con mucha importancia, se convierte en un sidekick de Black Sad que aporta frescura, aporta, pues como puede ser Wiggins en Sherlock Holmes, una fuente de información y un recurso narrativo. Aquí el dibujo, como digo, ya ha evolucionado mucho, es un dibujo más amable, más cercano al estilo cartoon, aunque todavía se mejora más. El color sigue siendo un color oscuro, eh, aunque está ambientada en algunas zonas en nieve y demás, otorga oscuridad, otorga una ambientación, pero no es un dibujo luminoso. Lo que sigue presente es el dibujo en detalle de guarnido. La historia, como digo, trata el secuestro, pero hay asesinatos, hay corrupción. Es una historia quizá más compleja, la ambientación del pueblo es maravillosa y a mí es una historia que es de las que más me gusta, por la historia en sí. Quizá también la presentación del personaje de Weekly hace bastante potente el cómic, pero es decir, para ser una segunda parte es una segunda parte que retoma lo mostrado en la primera y lo lleva más allá. Es decir, que es un ejemplo de una segunda parte que mejora en mucho todo lo de la primera. Luego tenemos el tercer tomo, que es este Alma Roja, que en el momento que salió se le dio mucho bombo. Ya tenemos en cuenta que los dos primeros álbumes habían ganado, aquí viene un resumen, habían ganado premios Mejor Álbum, Mejor Autor Revelación, premios Harvey, premios Mejor Dibujo en Angoulême, premio Coupe de Coeur en l'Isle-Lanois en Francia, premios del jurado en Festival de Cómics de la Sierra en Suiza. Es decir, habían arrasado los dos primeros álbumes. Entonces el tercero fue muy esperado. Se lanzó acompañado de un libro de cómo se hizo, de dos ediciones, una la normal otra edición especial, creo que venían marcadas. No, en este tomo había una edición especial de este mismo tomo, entiendo que con más extras, y otra de lujo más grande. Sin embargo, a mí es el que menos me gusta, a pesar de que también introduce nuevos personajes, pero a mí es una historia que no me termina de convencer, porque el personaje prácticamente Black Sad aquí es un espectador. Es un álbum que se ambienta en la época del macartismo, la persecución a los comunistas. Los protagonistas son personajes de la cultura y de la ciencia que son acusados precisamente pues, de traición, de ser comunistas, y sigue pues, la persecución, los asesinatos políticos que hay en esa época. Y se presenta un personaje, esta Alma, una escritora, que se convierte en interés romántico de Black Sad en este tomo, pero un interés romántico trágico. Casi siempre las historias románticas en Black Sad suelen ser muy trágicas. Quitando algún escarceo puntual,
La verdad es que a nivel, como digo, a nivel más sexual, a nivel romántico, no tiene mucha suerte el personaje, o hay historias directamente dramáticas como la que hay entre él y Alma, que no voy a entrar a decir más detalle porque bueno, sería destripar el final del tomo. Esta Alma, bueno, pues es un personaje muy bien construido, muy bien explicado. Que sea el que menos me gusta no quiere decir que sea malo, ni mucho menos. El dibujo está al mismo nivel que el anterior, aunque quizá le falta un poco de ambientación atmosférica. Sin embargo, la ambientación en cuanto a dibujo en localizaciones y demás vuelve a ser impecable. Ya digo que la historia es prácticamente un espectador, aunque se ve involucrado en primer plano, pero no participa tan activamente, y eso me hace que me parezca una historia un poco inferior a los otros 5 álbumes. Aún así, bueno, es el tercer álbum, has prácticamente empezado a leerlo, y aunque es una historia un poco más floja, te da un pequeño respiro. A partir de la siguiente, la historia, pues digamos que cada álbum va siendo mejor que el anterior. El cuarto, El infierno del silencio. En este caso está ambientado en Nueva Orleans. De nuevo, como digo, el tema de dibujo y guión están muy parejos en calidad. Aquí el dibujo avanza en páginas mucho más grandes, aumenta el número de personajes representados. Hay algunas páginas como estas con muchísimo color, con cientos de personajes, y como digo, cuando uno presta atención a la página se puede ver el detalle en que están dibujados, incluso en páginas de relleno como son estas, pero en viñetas un poco más grandes. Cada personaje tiene entidad por sí mismo, aunque sean personajes que solamente aparezcan en esta viñeta, en este cuadro. Aquí se nota un avance muy importante en cuanto a dibujo, a representación, es mucho más dinámico, el color es mucho más rico, aunque después tengas páginas con un color como es este, dorado, representando la casa de una hechicera vudú iluminada con velas, y solamente está iluminado así esas imágenes. Pero hay más variedad de ambientaciones, con mucho más color cuando son al aire libre. Es decir, se ve una riqueza. Esta página, por ejemplo, con el sol filtrado por un árbol que crea sombras, es una página con un dibujo y un color espectacular, que además te va marcando ensombrecida la conversación entre los personajes. Es decir, como digo, el dibujo tiene siempre un sentido narrativo. Hay un efecto aquí, por ejemplo, en esta página que lo usan mucho canales, que es el salto de una escena a otra en medio de una página de una forma muy marcada. Es un efecto muy cinematográfico de interrumpir una escena y pasar a otra totalmente distinta, ya empezada, y te da esa sensación de historias simultáneas en marcha. Es un efecto muy dinámico, que es verdad que lo usa bastantes veces. En casi todos los álbumes se puede encontrar alguna vez ese efecto, pero que funciona perfectamente. Es decir, si digamos que es un guiño al lector, que si lo percibes, pues te das cuenta del funcionamiento que tiene y por qué es un guiño. Es un álbum, como digo, a mí me gusta mucho. La ambientación de Nueva Orleans es estupenda, es algo muy dinámico, hay flashbacks, también te cuenta historia de unos personajes, unos músicos callejeros, cada uno de ellos perfectamente narrado. Pasa a tener un contenido poético la vida de este Black Sad, que quizá no tenía en los anteriores, empezó a atisbar en el tercero, pero aquí, sobre todo al final de este tomo, toma mucho más peso. Que aunque estamos en un tomo 4 de 6 de momento, se nota que va a ser una característica importante a partir de aquí. El quinto tomo, Amarillo, es una historia muy cerrada en sí misma, es una road movie. Amarillo es un pueblo en Estados Unidos, por la zona del sur más o menos. En este caso los protagonistas son un escritor y un poeta, que digamos por su parte comienzan un viaje y se cruzan con Black Sad, de forma que la historia se convierte en una road movie. Sigue acompañado por Weasley, que como digo aparece en todos los álbumes y es un contrapunto cómico estupendo. Aquí ya el tema del color ha tomado mucho protagonismo en muchas de las páginas. Es mucho más colorido que el primer o segundo álbum. Visita un circo, visita un pequeño pueblo. Como digo, al ser una road movie visita muchos elementos, una pandilla de modelos, hay muchos elementos distintos. Le veo un poquito por debajo quizá del tomo anterior en cuanto a historia,
Quizá por eso, de ser elementos a veces un poco inconexos en el viaje, aunque la historia tiene una coherencia y el final de la historia, los personajes que han conocido, la forma en la que acaba, que afecta bastante al personaje de Weekly, y de hecho el final, como digo, esto es lo que afecta a Weekly, se retoma en el sexto álbum a modo de cita. La historia, como digo, al final el final es redondo. Es decir, aunque sean historias inconexas, al final queda todo muy atado. Hay varios finales en falso hasta el final real de la historia. Y es una historia con mucho peso. Aunque no soy particularmente fan de las historias de ese estilo, esta road movie, tiene peso de sobra y son personajes tan bien explicados y tan bien representados que lo hace apasionante. Y como digo, y el dibujo avanza mucho en calidad, es mucho más dinámico y opta por un estilo cartoon que mezclado con una historia seca y seria en ocasiones llama mucho más la atención. Y bueno, pues el último, Todo cae, primera parte, es la primera vez en la que presentan una historia que no está contenida en un solo volumen. Es media historia, no hay ningún cierre, es decir, el final de este tomo no va a ofrecer ningún cierre parcial a la historia hasta el momento. Ofrece una revelación que no mostraré, aunque es la reaparición de un personaje que ya conocíamos, pero eso funciona como un cliffhanger, como un punto de interés para el siguiente, porque no hay ningún cierre a las incógnitas que se plantean, sino que según va avanzando el tomo, cada vez se abren más incógnitas, más eh, se abren más las posibilidades de la historia. Aquí hay un elemento nuevo que es el teatro. La historia sigue por un lado una compañía de teatro en la que uno de los personajes, la directora, y otro de los personajes, una actriz, son fundamentales en la propia historia. Pero digamos que la trama sigue a un constructor, que es el que aparece en la portada del tomo. Un constructor con temas de corrupción, hay un secreto extraño, es un personaje construido o hecho a sí mismo, muy poderoso, con mucha influencia, que oculta un secreto y lo va narrando durante la historia. Es decir, no es un spoiler porque es algo que él mismo cuenta sin explicar cuál es el secreto. Digamos, ese secreto, la naturaleza de ese secreto y lo que hace para preservarlo es lo que va dando cuerpo a la acción de este tomo, en el que hay asesinatos, hay muertes, hay localizaciones escondidas, hay espías, hay fiestas, es decir, es un tomo muy rico en ambientación, es muy rico en color porque las escenas de teatro, la primera hecha en un parque a pleno día, llena de color, de vestuarios, y digamos otra actuación en ese mismo parque pero hecha de noche, en medio de por la tarde, pasa que en medio de la lluvia, tormenta, están representando a Lady Macbeth y están presentando Macbeth. Lo que pasa es que digamos la protagonista es Lady Macbeth, perdón. El dibujo aquí, digamos en la última página, sin hacer la revelación, llega a un punto de realismo. El color adquiere una gama de colores, una paleta tremenda. Y bueno, la revelación de personajes en la última página, y como digo, no voy a mostrar, aunque es fácil adivinarlo desde que se menciona. Es una historia mucho más compleja, con muchos más personajes, mucho más ricos, y como digo, todo lo que se plantea es una introducción. Esperemos que en el segundo tomo, en un Todo cae segunda parte, se cierre la historia, a no ser que haya tres. La verdad es que no he entrado a mirar si van a ser dos partes, si tres, o si no está pensado. Simplemente me he sentado a disfrutarlo. Y la conclusión final es que son unos tomos que se disfrutan enormemente. Es decir, cualquiera de ellos por sí solo es una historia apasionante y que se puede leer sin contar con los demás, pero yo recomiendo encarecidamente leer la historia desde el principio, porque vas a ir viendo poco a poco el carácter del personaje de John Blacksad, del carácter de Weekly, que digamos es el único personaje que aparece de forma continuada, aunque algún otro personaje, algún policía, agentes del FBI aparecen en varios tomos, pero son personajes ya mucho más secundarios. Puede ser de lo mejor que he publicado en género negro. Es una obra de entretenimiento que, aunque tenga crítica social, se critique elementos como racismo, se critique digamos a nivel político la corrupción, o a nivel social hay una reivindicación de los derechos del trabajador en este último tomo.
pero son simplemente elementos narrativos para la historia. No son el objetivo único, que es básicamente una obra, como digo, de entretenimiento. Así que bueno, mi recomendación para este Sandman, tanto en esta edición como en el integral, que creo que recoge los 5 primeros álbumes, y este sexto, que como digo, aunque solamente sea media historia, merece la pena ser leída y esperar al siguiente. Y de nuevo, bueno, pues a repetir mi agradecimiento a los que seguís este canal. Al mismo tiempo que hemos llegado al vídeo número 100, hemos alcanzado la cifra de más de 200 seguidores. 202 vi la última vez. Vamos a más de 2 seguidores por vídeo. Pero, bueno, sobre todo la ilusión de ver que a la gente le interesa el contenido. Alguna vez lo he comentado, pero bueno, aprovechar este vídeo número 100 y este seguidor 200 para recordar que el objetivo del canal, o los objetivos del canal, son mostrar obras que me he leído muy recientemente. De hecho, intento que, según lo he leído, comentarlo. No me preparo especialmente ningún guión ni nada, sino simplemente son las opiniones directas que me ofrece la obra según leído, con los conocimientos que tengo al enfrentarme a su lectura, como digo, sin prepararme mucho más que lo que sé de los propios autores cuando lo estoy leyendo. De ahí que de vez en cuando pues meta la pata en algún elemento o en algún dato, porque como digo, pues no me he formado especialmente nada más que para leerlo. Intento, por lo tanto, comentar obras o contenidas. Esta obra, bueno, está terminada, pero bueno, es una obra de una extensión limitada. Primeros tomos de obras más largas, de manga, obras independientes. El primer tomo. Es muy difícil comentar género de superhéroes, porque son obras normalmente que ya están en marcha, pero intentaré en algún momento citar o comentar algún arco pequeño, alguna obra más corta. Pero como digo, siempre intento comentar cosas que me acabo de leer, que pueda leer en un plazo moderado. Me es muy difícil, ya lo intenté y lo dejé por imposible, comentar toda la etapa de superhéroes de Valiant editado por Medusa. Cuando iba por 4 horas de vídeo vi que aquello no tenía sentido, así que abandoné el intento. E intento que sean cosas inmediatas, tanto cosas recientes como antiguas, porque leo muchas novedades, pero también leo reediciones o cosas que puedo tener atrasadas en la biblioteca. Y siempre que sea de una forma muy inmediata. Es decir, el estilo de grabación es móvil en mano. Me dicen de usar sistemas de iluminación, de usar algún tipo de trípode o demás, pero creo que todo eso le restaría espontaneidad a la hora de grabar el vídeo y me entorpecería además el grabarlo. Y al final haría que en vez de llevar 100 vídeos llevara 10 o hubiera dejado el canal tras una semana. Así que prefiero que el vídeo sea en mano, se mueve lo que se me mueve la mano y ya lo lamento, intento que sea lo menos posible, pero no puedo evitarlo. Intento que al menos sean lecturas lo más inmediata posibles. Lo que sí que hay, es decir, es la opinión real e inmediata al momento de leerlo. Así que bueno, pues sin nada más que decir, esperar que os interese el vídeo, que os interese Blacksad y veros en el siguiente vídeo, en el 101. Muchas gracias.